Bueno, entonces vamos a hablar del ejercicio propuesto para la última clase, la clase del 17 de octubre. Y entonces el primer ejercicio nos señala que se hizo una medición en cuanto a gasto de calorías en un tiempo de ejercicio. eh, pues hicieron 5 mediciones y cada medición tuvo una duración de un cuarto de hora. Se hicieron entonces la medición de gasto de calorías para todos estos participantes, 20 en total, y aquí están cada una de las mediciones. Estos datos fueron puestos en Excel, y acá tenemos cada uno de los participantes, los 20 participantes, y tenemos cada una de las mediciones. El primer punto entonces nos señala que personas gastaron más calorías en la primera fracción, ¿sí?, frente a la última fracción. Y entonces nuestra función está dada de esta manera. Si B3, que es esta medición, es mayor a la última medición, es decir, F3, vamos a decir que si se cumple esta condición, nos va a poner la palabra verdadero, y si no se cumple nos va a poner la palabra falso. Damos enter y acá tenemos que efectivamente la primera medición fue mayor a la quinta, y por ello para la primera persona el valor es verdadero. Para la segunda fue 65, y como dicho valor es menor que la última medición, entonces el valor va a ser falso. Y así para cada uno de los puntos, para cada uno de los participantes. Ahora, el segundo punto nos señala que qué personas gastaron más calorías en la segunda fracción en comparación a la promedio de esta. Entonces tenemos la segunda fracción acá, y lo que vamos a ver es el promedio. El promedio acá nos lo señala, que es 58.05, y entonces nos dice sí, nos dice que personas gastaron más energía en relación al promedio de esto. Entonces la función está dada de esta manera. Si C3, que es este valor, para la primera persona será C3, es mayor al promedio de esta, todo el rango de valores que está subrayado en rojo. Entonces, si esa condición se cumple, el valor nos va a poner la palabra verdadero, y si esa condición no se cumple, nos va a señalar que es falso. Entonces nos dice que la primera persona gasta más energía que el promedio. Recordemos que el promedio estaba en 58.05 y el valor de esta persona fue 68. 68 es mayor a 58.05, y por ello entonces el valor va a ser verdadero. Ahora, dice el tercer punto, ¿qué personas tuvieron siempre un gasto de calorías superior al promedio del grupo? Entonces recordemos que tenemos 5 grupos: el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto grupo, que fueron las 5 mediciones. Cada medición es un grupo. Entonces, pues aquí pusimos el tercer punto, lo dividimos en 5 subpuntos, pues para la primera medición, para la segunda medición, para la tercera medición, cuarta y quinta medición. ¿Por qué? Porque nos está señalando que para cada grupo, y tenemos 5 grupos en total. Entonces nos dice que si B3, que es el valor este de 60, es mayor, si B3 es mayor al promedio, acá por ejemplo señalamos para la segunda medición, entonces si, eh, si C3 es mayor al promedio de este grupo, entonces nos pone, si esa condición se cumple, nos pone verdadero, y si no se cumple, nos pone falso. Para el tercer punto, tercera medición, entonces aquí señalamos, y si D3 es mayor al promedio de dicho grupo, entonces pónganos verdadero, y si esa condición no se cumple, pónganos falso. Y entonces vemos que para cada una de estas personas es falso. Verdadero. Comprobemos. Entonces, estamos sobre la tercera medición, señalamos pues
tercer grupo lo señalamos y vemos que el promedio es de 56.84. Entonces, 56. Entonces, como 55 es menor, no es mayor a 56, entonces dicho valor es falso. Y así lo hicimos para cada una de las mediciones. Para la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta medición. Ahora miremos cuál es el cuarto punto. Y se dice qué personas fueron en aumento en el gasto de calorías. Entonces miremos cuál puede ser el aumento. Entonces, del primero al segundo, entonces hay son dos mediciones y entonces vamos a ver cuántas personas aumentaron su gasto de calorías, por ejemplo, de la primera medición a la segunda medición. Luego vamos a ver qué personas tuvieron un aumento de calorías o de gasto de calorías de la segunda medición a la tercera medición. Ahora, y la siguiente sería de la tercera medición a la cuarta medición y la otra sería de cuarta a quinta. ¿Por qué hacemos esto? Porque como nos señala el punto, dice que en aumento. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el aumento? Pues de la primera a la segunda, luego de la segunda a la tercera, luego de la tercera a la cuarta, y luego de la cuarta a la quinta. Miremos cuál sería nuestra función. Este es el cuarto punto. Entonces nos dice, ojo, nos dice si C3, acá está la función, entonces si C3 es mayor a B3, si C3 es mayor a B3, pónganos verdadero. ¿Por qué? Porque estamos evaluando qué personas gastaron más energía. Si en la segunda medición gastó más energía que en relación a la primera, nos va a poner que es verdadero. Si no, nos va a poner que es falso. Y vamos a ver que para la primera persona es verdadero. ¿Por qué? Porque efectivamente en la segunda medición aumentó su gasto de energía en relación a la primera. En la segunda fue de 68 calorías y en la primera fue de 60 calorías. Vemos que efectivamente hay un aumento. Miremos entonces, por ejemplo, cuál sería el aumento de si en la quinta medición, en referencia a la cuarta, quienes aumentaron su gasto de energía. Y por ejemplo, para la primera persona nos dice que es falso. ¿Por qué? Porque para la quinta medición él gastó menos energía que en la medición inmediatamente anterior. Entonces en la quinta medición él tuvo un gasto de 51 calorías y en la cuarta tuvo un gasto de 61 calorías. Quiere decir que no hubo un aumento y por ello el valor es falso. Eso es todo para el primer punto. Bueno, vamos con la segunda parte del mismo ejercicio para la misma sesión de clase. Y entonces aquí en este punto nos señalan varias funciones. Una de esas es concatenar, que es unir varios elementos en un texto de texto en uno solo. Entonces vamos a tener aquí eh, varias celdas con información de personas, en donde nos señala pues la primera columna el primer nombre, la segunda el segundo nombre, la tercera el primer apellido, cuarta el segundo apellido, el sexo de la persona y cuál es la edad de dicha persona. Entonces el primer punto nos dice que unamos por favor el primer nombre y el segundo nombre. Entonces vamos a hacer uso de la función concatenar, que nos ayuda, como anteriormente lo había dicho, a unir información que tenemos en varias celdas en una sola. Entonces vamos a unir la información de la celda 1 y de la celda 2 para tener los nombres completos, sin apellidos. Y aquí vamos a agregar esto, entre comillas, un espacio para que Excel entienda que va a haber una separación entre la información de la celda 1 y la celda 2. Damos enter y tenemos que
en una sola celda, en la celda G2, tenemos entonces que los nombres completos, Andrea, Camila, y así vamos a tener esa información para cada, vamos a utilizar la misma función para cada una de las celdas siguientes. Ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto nos dice que por favor nos una los nombres completos y los apellidos para cada una de las personas. Entonces vamos a hacer uso de la misma función que nos ayuda a unir información de varias celdas en una sola celda. Entonces vamos a unir la A1, que es el primer nombre, B2, que es el segundo nombre, C2, que es el primer apellido, y la celda D2, que es el segundo apellido, cada una separada por espacio. Damos enter y obtenemos el nombre completo, con nombre completo y apellidos completos para cada una de las personas. Para cada una de las personas con las que estamos haciendo el ejercicio. El tercer punto nos dice que por favor nos diga las iniciales, a las iniciales, la unión de la primera letra de los nombres y de los apellidos. La unión de la primera letra de los nombres y apellidos. Entonces tenemos que para la primera persona, entonces se llama Andrea Camila Caliza Linares. Entonces pues la inicial sería, el primer nombre sería A, la del segundo sería C, la del primer apellido sería C y la del segundo apellido sería E. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacer uso de dos funciones en una sola. La primera es unir la información que tenemos en varias celdas y además vamos a agregar una función que se llama izquierda. ¿Y qué hace función, a qué se refiere esta función? Que por favor nos señale la información que tenemos en la celda de izquierda a derecha. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para la celda A2, que es la primera, que nos dice que por favor nos señale la información, primer carácter. Fíjense que este 1 hace referencia al número de caracteres. Si yo aquí pusiera 2, pues seguramente en la información en el resultado nos saldría AN, pero como mi intención es solo poner la inicial, entonces pongo 1 para la celda A2. Lo mismo para cada una de las celdas. Izquierda, ¿por qué? Porque vamos de izquierda a derecha y vamos a escoger el primer carácter, que sería C. Izquierda para la siguiente celda, y el número de caracteres 1 y lo mismo para la última. Damos enter y obtenemos cada una de las iniciales separadas por un espacio. Mira, aquí está en el espacio, recordemos el espacio. Cuarto punto nos dice que hagamos un nombre corto. Y aquí se referencia a ese nombre corto al primer nombre completo, la inicial del segundo y el primer apellido. Entonces acá tenemos el primer nombre, la inicial del segundo y el primer apellido. Entonces, ¿cómo está compuesta la función? Concatenar, unir varias información de varias celdas en una sola. Decimos que la primera debe estar completa, por eso la señalamos como A2, el espacio, y volvemos con una función que habíamos mencionado anteriormente, que es mencionar por favor el primer carácter que está a la izquierda de la celda B2, que sería la C. Y tenemos acá la celda C2 porque nos piden que el primer apellido esté completo. Damos enter y aquí obtenemos la información. Lo que podríamos agregar sería un punto. Entonces podría señalar el punto y el espacio. Y entonces me quedaría Andrea C. Caliza. Señalamos, extendemos la información y tendríamos el punto haciendo referencia pues, a la separación haciendo referencia al segundo, a la letra inicial del segundo nombre. Para el quinto punto, entonces tenemos que se desea crear un correo cooperativo.
y dice que ese correo cooperativo va a estar compuesto por la unión de la primera letra del primer nombre y el segundo nombre completo más la letra del primer apellido más el segundo apellido completo. Y entonces hacemos uso de dos funciones: concatenar izquierda, ya sabemos para qué funciona cada uno. Entonces nos decía que era inicial del primer nombre. Entonces acá decimos que por favor nos dé la inicial de la celda A2, luego nos mencione, nos ponga el nombre completo, el segundo nombre completo, por favor que nos ponga el inicial del primer apellido y el segundo apellido completo. Aquí agregué una extensión de correo electrónico, pero podemos cambiarla, podríamos ponerla como Universidad Distrital, universidaddistrital.com, y extendemos esa información y aquí estarían nuestros correos completos. La inicial del primero, el segundo nombre completo, la inicial del primer apellido y el segundo apellido completo, universidaddistrital.com. Bueno, y finalmente vamos a ver el último punto, el séptimo punto, en donde nos dice que van a hacer una clasificación entre hombres y mujeres, eh, dependiendo pues si se cumplen algunas condiciones. Por ejemplo, la primera condición para las mujeres es que para mujeres mayores de 35 años, ellas van a ir a las bodegas, imagino, y si no, y si son menores de 35 años, pues irán al área de retratos, supongo en una empresa. Aquí tenemos dos mujeres, la chica Linares y a la señora Araciel. Entonces, pues creé una función para cada una de ellas. Entonces, sí, esta es una función donde la función sí, pues si se cumplen algunas condiciones y si no se cumplen algunas condiciones, entonces poner algunas referencias. Entonces, si E2, que es nuestra señora Linares, es mayor a 35 años, entonces si se cumple esa condición, entonces el valor van a ir a las bodegas. ¿Por qué? Porque es la información que nos señalan acá, que si las señoras son mayores a 35 años van a bodegones, y si no se cumple esa condición quiere decir que son menores a 35 y por lo tanto van a retratos. Entonces damos enter y nos dice que la señora va para bodegones. ¿Por qué? Porque tiene más de 35 años. Si queremos modificar este valor y por ejemplo ponemos 20, automáticamente debería cambiar esa función. Nos genera un error si E2 comete un error. Esto va para aquí, entonces va para retratos. Entonces, como ya tiene 20 años, va para retratos. ¿Por qué? Porque es menor a 35 y esta condición no se cumple. Si yo quiero volver a cambiar esto, le pongo 50, que seguramente nos cambia aquí automáticamente a bodegones. Y tenemos entonces la otra de las funciones, y es por ejemplo para los hombres. ¿Y qué nos dice entonces? ¿Qué nos dice la condición? Que si son hombres mayores a 45 van para bodegones, y 50 entre 25 y 45 van para paisajes, y 50 dentro de 25 van para surrealismo. Menores a 25, aquí cometí un error. Vamos a cambiarlo. Hablando aquí del tema. F8 de nuevo, aquí de nuevo F8, y aquí digamos entonces entonces nos creamos de nuevo la prueba lógica. Entonces dice que si son mayores de 45 años van para bodegones,
si son menores a 25 van para surrealismo, y si se encuentran dentro de 25 y 45 van para paisaje, y si no se cumple pues ponemos nada. Vamos a meter esto entre comillas, vamos a enter. Y acá dice que el señor va a Bodegones. ¿Por qué? Porque el señor tiene 46 años. Nosotros cambiamos este valor por 20 años. Entonces, de una vez nos cambia su realismo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que si son menores de 25 van para su realismo. Entonces, vemos como la función sí nos sirve bastante para este tipo de cosas.